¿Estuve mal al decirle a mis hijos que se burlaran de mi esposo? ¿O al mantener un secreto oscuro sobre él? Hice que mis hijos se burlaran en una fiesta de trabajo y luego él se enfureció e hizo algo aterrador. No sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Nunca imaginé que mi secreto se revelaría y ahora no hay nada que pueda hacer al respecto. Mi nombre es Arabella, tengo 40 años y soy banquera desde hace casi 10. Estoy casada con Teo, de 42 años, que también es banquero, aunque no trabajamos en el mismo banco por políticas. Tengo 3 hijos y solo uno es de mi esposo. Sé que esto suena controvertido y muchos tendrán cosas que decir. Estoy avergonzada y nunca esperé que este secreto saliera a la luz. La infidelidad es inaceptable en mi familia y el hecho de que la verdad sobre lo que he ocultado esté a punto de revelarse me asusta. Sé que habrá críticas, pero antes de atacarme, intenten entender que no tuve otra opción más que tomar las decisiones que tomé. Teo y yo nos conocimos hace 18 años. Yo tenía 22 y estaba en la universidad. Teo ya había terminado porque se graduó temprano y era muy inteligente. Nos conocimos gracias a mi tío, amigo del suyo, y fue solo una presentación cordial. La primera vez que vi a Teo, no sentí interés. Era una estudiante universitaria con sueños más grandes y no me interesaba a alguien que ya se había graduado. No es que su graduación fuera un problema, simplemente en ese momento lo encontraba aburrido. Teo ya era banquero y le iba bien, pero yo era ingenua y pensaba que la banca era un trabajo aburrido, a pesar de estar estudiando lo mismo. Nunca quise ser banquera y fue mi tío quien me obligó a entrar en la banca. Como probablemente habrás adivinado por la cantidad de veces que he mencionado a mi tío, los dos somos bastante cercanos. Mi tío fue quien me proporcionó apoyo financiero durante toda mi educación. Mi padre falleció, y mi madre está en otro continente con mi padrastro. Así que mis hermanos y yo fuimos educados por mi tío, que es el hermano de mi padre. No importaba cuánto intentara decirle que no quería estudiar algo tan serio y que quería entrar en la industria del entretenimiento. Él se negaba a escuchar y me decía que no permitiría que arruinara mi vida entrando en algo que podría no rendir nada. No tuve otra opción más que seguir lo que él quería que hiciera, porque él era quien pagaba todas las facturas y yo no tenía dinero ni trabajo. Mi tío es muy estricto, al igual que su esposa y mis otras tías. Se asignaron la responsabilidad de asegurarse de que mis hermanas y yo creciéramos de la manera correcta y no cometiéramos errores que arruinaran nuestra vida y nos dejaran sin nada. El hecho de que mi tío fuera estricto no es una exageración, porque se aseguraba de que no tuviéramos novios. Ahora bien, cualquiera que haya crecido en un hogar estricto sabe que cuanto más intentan impedirte relacionarte con otras personas, más quieres relacionarte. Tuve muchos novios en la universidad, incluso antes de conocer a Teo. Y también después de conocer a Teo. ¿Recuerdas que dije que no me interesaba al principio? Pues es cierto. Lo ignoré y no le presté atención porque trabajaba como banquero y odiaba la banca. Encontraba más interesantes a los chicos que jugaban baloncesto en la universidad, o a los chicos que tenían tatuajes y me decían que iban a ser grandes artistas en el futuro. Me parecía todo eso mejor porque no quería a alguien que fuera aburrido. Salía con muchas personas mientras estaba en la universidad, y no es algo de lo que me sienta orgullosa. Meses después de conocer a Teo, nos volvimos a encontrar, y ese fue el comienzo de nuestra relación. Hablamos durante un tiempo y descubrí que la banca no era tan aburrida porque en realidad ofrece mucha libertad financiera. Coincidentemente, cuando te conocí, estaba en una relación tóxica, y mi novio en ese momento había roto conmigo. Era una relación intermitente, y me afectaba mucho porque lloraba casi todos los días. Lo amaba mucho, pero él nunca me tomaba en serio y siempre me engañaba. Cuando volví a ver a Teo, nos hicimos amigos, y empezamos a hablar mucho, pero Teo no tenía idea de que yo estaba en una relación tóxica. En ese momento, sin que él lo supiera, me estaba ayudando, porque estaba mejorando mi estado mental. Después de unos meses, Teo y yo comenzamos a salir, y nos convertimos en pareja. Incluso después de que comenzamos a salir, no le conté sobre mi relación con mi exnovio tóxico. Todavía estaba enamorada de él, así que no rompí con él, aunque no me trataba bien. El nombre de mi entonces novio tóxico es Jeff. Jeff es la definición perfecta de un chico malo. Han pasado más de 16 años desde que nos conocimos, así que no sé dónde está ni qué está pasando en su vida. Después de que Teo y yo nos hicimos oficiales y las cosas se volvieron serias, nuestros tíos se enteraron de nuestra relación, y mi tío la apoyaba. Pensaba que Teo era el mejor partido para mí y que era un hombre muy trabajador que me cuidaría. Empecé a gustarte, Teo, después de que empezamos a salir, y creí que me casaría con él porque sabía que era financieramente estable, trabajador, y también el tipo de hombre que podía mantener un hogar sin dejarte sufrir. Muchos meses después de comenzar a salir, me gradué de la universidad y luego nos comprometimos. Aún estaba con Jeff en ese momento, aunque ya estaba comprometida. Había algo en Jeff que no me permitía dejarlo. Era la definición perfecta de un chico malo, y por eso no podía superarlo. Aunque ya tenía algo serio con Teo, volvía con Jeff de vez en cuando. Jeff sabía que estaba comprometida, pero no le importaba en absoluto. Nunca fue del tipo que se preocupara por cosas como esa. Sabía que no se iba a casar conmigo de todos modos, así que nunca se puso celoso ni tuvo dudas. De hecho, Jeff era el tipo de hombre que se sentía orgulloso de tener a la prometida de otro hombre volviendo a él, sin importar lo mal que la tratara.
No estoy orgullosa de la forma en que actué, y todavía me siento disgustada por mis acciones, pero así fue. Y aunque no me enorgullezca decirlo, una vez actué como una tonta por amor. Puede que esté revelando demasiado al decir esto, pero en realidad tuve relaciones sexuales tanto con Jeff como con Theo. No era solo una relación platónica. Y mientras Theo pensaba que yo salía exclusivamente con él, también tenía relaciones sexuales con Jeff. Y así es como quedé embarazada. Sí, quedé embarazada como 3 meses antes de mi boda. Fue uno de los momentos más deprimentes de mi vida. Me quedé muy sorprendida cuando me enteré de que estaba embarazada. No podía creer que me hubiera dejado perder hasta el punto de quedarme embarazada. Siempre había pensado que era lista y que nunca me pillarían. Pero en el momento en que me quedé embarazada, supe que era el fin de todas mis mentiras. Recuerdo que lloré varias veces hasta quedarme dormida porque no podía aceptar que había cometido tantos errores. Al principio ni siquiera sabía de quién era el niño. Theo y yo habíamos estado tan ocupados con los preparativos de la boda que no teníamos tiempo para intimar tan a menudo como antes. Así que sabía que había un 50% de posibilidades de que no fuera el padre. Esa fue razón suficiente para encerrarme en mi habitación y llorar hasta quedarme dormida. Como he dicho antes, vengo de una familia muy estricta. Sabía que a mi tío no le haría ninguna gracia enterarse de que me había quedado embarazada antes de la boda. Y sería peor si descubriera que mi marido ni siquiera era el padre y que yo le había engañado. Estaba tan asustada que intenté pensar en formas de culpar del embarazo a Theo, aunque aún no había confirmado si era el padre. La tensión era tan grande que no tenía sentido del razonamiento y actuaba por impulso. En el fondo, sabía que Theo no era el padre porque en ese momento había pasado mucho tiempo con Jeff. Pero lo que me debilitaba emocionalmente era el hecho de que Jeff y yo estábamos atravesando otra ruptura al mismo tiempo. No dejaba de preguntarme cómo reaccionaría si le dijera que era el padre. La idea de que negara el embarazo era suficiente para asustarme. Si Theo hubiera sido el único con el que me hubiera acostado, habría sabido que era el padre. Pero la cronología y lo avanzado que estaba el embarazo me decían que Jeff era el padre. Theo también se había ido de viaje en ese momento, así que todo tenía sentido. Aunque estaba muy asustada, decidí contarle a Jeff lo del embarazo antes de que fuera demasiado tarde. Pero, tal como había previsto, Jeff negó el embarazo y me dijo que no estaba preparado para ser padre. Le enseñé el resto de los resultados y le recordé que había pasado días en su casa durante el periodo en que se concibió el niño. Pero se negó a creerme. En el fondo, sabía que era consciente de que el niño era suyo, pero no quería aceptar la responsabilidad de ser padre. Una parte de mí deseaba que aceptara el embarazo porque aún le quería y quería estar con él. Pero prefirió decepcionarme y negarlo todo. Jeff me llamó de todo y me amenazó con denunciar nuestra aventura a mi familia si intentaba culparle del embarazo. Sabía que ese era mi punto débil y que no tendría más remedio que dejarle en paz. Estaba dispuesta a comer arena antes de que mi tío descubriera que estaba engañando a Theo. Así que lo mejor que podía hacer era culpar del embarazo a mi prometida. Sabía que mi tío seguiría enfadado, pero no haría gran cosa ya que me iba a casar con Theo. En ese momento, estaba demasiado desesperada para pensar en lo mal que mis acciones iban a afectar a Theo. Simplemente no me importaba en ese momento. Y lo único que quería era salir de la mala situación en la que me había metido. Cuando le dije a Theo que estaba embarazada, se sorprendió porque estaba seguro de que siempre usábamos protección. Y siempre me conseguía la píldora del día después. Pero le mentí diciéndole que una vez me había olvidado de tomar la píldora y que por eso me había quedado embarazada. Era una gran mentira porque nunca me había olvidado de tomar la píldora con Theo. Siempre se aseguraba de conseguirme todo lo que necesitaba. Pero a Jeff, en cambio, nunca le importó y siempre dejaba que yo consiguiera lo que necesitaba porque estaba ciegamente enamorada de él. Nunca lo vi como un problema y nunca me preocupé de preguntar. Pero me di cuenta de que cuando fui a quedarme con él unos días, no tomé las debidas precauciones y me dejé llevar. Pero para mantener mi integridad, tuve que hacerle creer a Jeff que metí la pata y no tomé las pastillas matutinas. Él me creyó porque realmente confiaba en que era el único hombre con quien me acostaba. Así que me tranquilizó y me dijo que no me preocupara. De hecho, adelantó la boda para que mi tío no se enterara. Antes de eso, siempre había sido reacia a casarme con Theo. Pero después de lo que hizo, me casé felizmente con él. Todavía me sentía muy culpable de vez en cuando pensaba en todo lo malo que hice. Culparlo por el embarazo y hacer que nos casáramos más rápido de lo esperado nunca fue mi intención. Pero las circunstancias me obligaron a hacerlo. Jeff, por su parte, se mudó de la ciudad y me bloqueó. Por primera vez en mi vida, me alegró que Jeff me dejara, porque no quería tener absolutamente nada que ver con él. Decidí que él sería parte de mi pasado y que no tendría nada que ver conmigo. Estaba lista para comenzar una nueva vida con Theo, y no quería que la verdad saliera a la luz. Theo hizo que mi embarazo fuera libre de estrés, y, para ser honesta, no creo que hubiera sobrevivido a ese embarazo sin él. Los hermanos de mi madre eran todos gemelos, al igual que su abuela. Así que mi madre tenía genética de gemelos, y yo también. No tenía idea de que iba a tener gemelos hasta que nos hicimos varias ecografías. En ese entonces, a muchas personas no les gustaba la idea de las ecografías, pero Theo y yo seguimos adelante. Me quedé completamente impactada porque sabía lo que eso significaba.
No podía creer que iba a tener 2 hijos que no eran biológicamente de Theo. Empecé a pensar profundamente y me asusté mucho. Me hice varias preguntas, como, ¿y si los niños no se parecen a Theo ni a mí? ¿Y si se parecen a Jeff? Si tuviera un solo hijo y no se pareciera a ninguno de los 2, podría verse como algo genético y nadie se preguntaría nada. Pero si 2 niños tienen los mismos rasgos, definitivamente habría chismes. Estaba tan asustada que me enfermé. Fui ingresada al hospital y me mantuvieron en observación. Eso solo explica lo estresada que estaba. Theo estaba tan confundido que se preocupó mucho. No podía entender qué me pasaba ni por qué pensaba tanto. No tenía idea de que estaba luchando con los profundos secretos que guardaba. Los 9 meses de mi embarazo fueron un infierno completo y no tuve paz mental. Siempre estaba pensando en una cosa u otra. Mi mayor temor era el regreso de Jeff. Temía que un día regresara y revelara la verdad. Casi me volví loca mientras estaba embarazada. Y la única persona que me soportaba era Jeff. Se aseguró de que me trataran con cuidado e incluso contrató una enfermera personal para mí. No tenía idea de que lo estaba engañando, y eso fue lo que más me consumía. No quería ser el tipo de persona que le rompiera el corazón, a pesar de que estaba siendo tan amable conmigo. Pero tampoco podía decirle la verdad, porque ya había decidido que no me iba a conformar con menos. Theo era el mejor esposo que una mujer tímida podría tener. Así que me llevé mi secreto a la tumba, solo para poder tener a alguien a mi lado. Después de dar a luz a mis niñas, me di cuenta de que el karma me había dado una segunda oportunidad. Las niñas son mi copia exacta, y aunque tienen algunas características de Jeff, no se notan en su rostro. Solo yo podía reconocer la marca de nacimiento en su estómago y sus dedos, que son idénticos a los de Jeff. Nadie cercano a mí había visto a Jeff sin camisa antes, así que estaba profundamente agradecida de que me saldría con la mía con el secreto. Theo no tenía sospechas y estaba encantado de que las niñas se parecieran a mí, porque bromeaba diciendo que quería que sus hijos se parecieran a él mientras que las niñas heredaban mi belleza. Siempre nos reíamos de eso, pero él no tenía idea de cuánto significado tenían esas palabras para mí. 3 años después de dar a luz a las niñas, tuve a mi hijo, que es el primer hijo biológico de Theo. Nuestro hijo se parece mucho a Theo, aunque todavía tiene algunos de mis rasgos. 2 años después de dar a luz a nuestro hijo, Theo me consiguió un trabajo en un banco. No podía trabajar en el mismo banco que él debido a las políticas, pero estaba feliz de trabajar. Al principio estaba escéptica porque no me gustaba nada relacionado con la banca. Sentía que iba a ser aburrido y que no habría nada divertido en eso. No soy el tipo de persona a la que le gustan las cosas aburridas. Me encanta el entretenimiento y por eso me sentía atraída por Jeff en primer lugar. Pero Theo pudo convencerme de que lo intentara. Me dijo que no tenía sentido que estuviera desempleada, a pesar de tener un buen título y haber estudiado para ser banquera. También me habló sobre la importancia de la independencia financiera. Finalmente cedí y comencé a trabajar. Durante los primeros 2 años, odié mi trabajo y casi renuncié. Pero Theo siempre me animaba. Me apoyaba, y después de cada cheque de pago me preguntaba si no me sentía liberada. Fue divertido, y con el tiempo, en realidad comencé a disfrutar mi trabajo. Trabajé más duro cada día y me esforcé por impresionar a Theo porque literalmente era mi mayor animador. Theo no tenía idea de que le estaba ocultando un gran secreto. Y en algún momento, incluso comencé a olvidar que había algo que le estaba ocultando. Me encantaba fingir que mis niñas eran realmente sus hijas. Y aunque la culpa trataba de consumirme a veces, siempre trataba de mantenerme fuerte y alejar la culpa. No estaba lista para enfrentar la dura realidad que me esperaba. En lo más profundo de mi mente, con cada año que pasaba, sabía que tenía más que perder si la verdad salía a la luz. Theo trataba a las niñas con tanto amor y cuidado, y sabía que revelar la verdad pondría a mis hijas en peligro. Estaba feliz de tener un esposo que me cuidara, y quería que mis hijas tuvieran lo mismo. Las niñas no tenían idea de que su verdadero padre estaba en algún lugar viviendo su vida, mientras que el hombre que las cuidaba no era más que su padrastro. Era una verdad dolorosa, por lo que quería mantenerla en secreto. No quería que se descubriera. Traté de actuar con normalidad con todos, pero la vida tiene una manera de barajar las cartas, y aunque trates de huir de las malas, siempre vuelven. ¿Alguna vez has terminado con las cartas exactas que juraste haber descartado en un juego? Bueno, ya sea que tu respuesta sea sí o no, te puedo asegurar que mi respuesta es sí. Casi perdí la cordura una vez más. Pero en ese momento, me tocó enfrentarlo sola. No me atreví a involucrar a Theo porque sabía que descubriría la verdad. Tuve que luchar sola, y juro que casi lo pierdo todo. Todo por lo que luché casi se me escapó de las manos. Y todo esto sucedió hace 5 años, 2 semanas después de que mis niñas cumplieran 10 años. Para Theo, fue un momento emocionante, ver cómo sus niñas crecían rápido. Para mí, estaba feliz de que mi oscuro secreto hubiera sobrevivido una década. Me alegraba de haber salido ilesa, sin que Theo sospechara nada. No tenía idea de que Jeff volvería a mi vida y trataría de causar caos. Me sorprendió recibir una llamada de un número desconocido un día. Fue completamente inesperado. Pero lo que fue aún más impactante fue que Jeff era quien llamaba. Después de casarme con Theo, llegué a cambiar mi número de teléfono porque no quería que Jeff tuviera acceso a mí.
Aunque sabía que me había bloqueado, no estaba dispuesta a correr ningún riesgo. No quería que pudiera contactarme, incluso si me desbloqueaba. Así que cambié mi número. Por eso fue absolutamente aterrador recibir una llamada de él. Ni siquiera le di la oportunidad de hablar. Colgué y bloqueé su número. Estaba tan asustada que empecé a temblar. Así de asustada estaba, porque no quería que la verdad saliera a la luz. No tenía sentido que, justo cuando finalmente estaba empezando a seguir adelante con mi vida, Jeff quisiera volver y causar estragos una vez más. Lo peor de todo fue que Jeff me envió un mensaje desde otro número desconocido porque bloqueé el que usó para llamarme. El mensaje en ese texto fue lo más aterrador que había leído en mi vida. No podía creer que todos mis mayores temores volvieran para atormentarme. Estaba deprimida y agotada porque habían sido 10 años de supervivencia. Sí, no estaba viviendo, sino sobreviviendo. Estaba haciendo todo lo posible para no ser atrapada ni despertar sospechas. Así que cuando Jeff volvió a mi vida, no me alegró en absoluto. Quería que nos encontráramos, y me amenazó con buscar mi casa y revelar la verdad si no lo hacía. Todo sucedió tan rápido que sentí que estaba viviendo una película, porque este tipo de cosas solo pasan en películas. Para mí, no tenía ningún sentido. No tenía idea de lo que Jeff querría después de 10 años. Tenía mis sospechas, y todas resultaron ser ciertas. Después de que finalmente lo encontré, Jeff tuvo la audacia de pedirme ver a mis hijas. Sí, en serio me pidió eso. No podía creer que fuera tan delirante como para pensar que le permitiría conocer a mis hijas. Le pregunté por qué quería estar en la vida de las niñas de repente, después de 10 años. Y me dijo que finalmente estaba listo para convertirse en un hombre de verdad y asumir la responsabilidad de sus acciones. Le dije que no tenía intenciones de permitirle entrar en la vida de mis hijas. Ellas ya tenían un padre que había estado allí desde el primer día de su nacimiento, y no iba a poner eso en peligro. Jeff fue extremadamente desvergonzado y no estaba dispuesto a retroceder, incluso después de que intenté advertirle en contra. Estaba tan enojada que lo amenacé con arruinar su vida si se acercaba a mi familia. No quería tener nada que ver con el mismo hombre que me hizo pasar por un infierno y me hizo perder la cordura. Él trató de hacerse el valiente y me dijo que no me tenía miedo, pero no me eché atrás. Aunque no he sido la persona más honesta, quiero hacer una pregunta muy importante. Si estuvieras en mi lugar, ¿lo dejarías volver a tu vida? ¿Qué papel podría desempeñar en la vida de mis hijos? Ninguno. Él no tendría ningún papel, y por eso no podía permitir que volviera a sus vidas. No me servía de nada, y su presencia solo causaría confusión. Incluso después de verlo, no sentí amor por él, como lo había hecho antes. Todos los sentimientos que tenía por él antes no se encontraban por ningún lado. Lo único que quedaba en mi corazón era un absoluto disgusto. No puedes culparme por sentirme así. Lo peor es que Jeff parecía estar sufriendo. El chico malo dijo que había empeorado, y pude notar que había caído en las drogas y estaba arruinado. No quería que mis hijos tuvieran una figura paterna como él, y sabía que no había nada en el que valiera la pena arriesgar mi vida matrimonial. Me levanté y lo dejé en la cafetería donde estábamos, advirtiéndole que nunca más me contactara. Estaba segura de que había hecho lo suficiente para mantenerlo alejado de mí, y creía que no volvería a contactarme. Pero me equivoqué. Unos días después, me envió otro mensaje amenazando con revelar todo si no lo volvía a ver. Cedí y fui a verlo. Pero en lugar de pedir volver a la vida de su hija, como lo había hecho antes, me pidió dinero. No me sorprendió, solo me decepcionó. Me dio la razón de todas formas, porque estaba segura de que no tenía buenas intenciones. Y sabía que cuando decidió volver a sus vidas, tenía motivos ocultos. Intenté convencerlo de que no tenía dinero, pero me dijo que ahora sabía que trabajaba en un banco y que tenía dinero. También me mostró el contacto de Theo, que había conseguido de alguien. Amenazó con llamar a Theo y revelar la verdad si no le daba 2,000 pesos. Sí, realmente pidió 2,000 pesos. Hace 5 años, 2,000 pesos era mucho dinero, y aún hoy lo sigue siendo. No quería darle el dinero, pero no me quedó otra opción. Todo lo que tenía que hacer era llamar a Theo, y se acababa para mí. Así que cedí y le envié el dinero. Era casi todo lo que había ahorrado desde que comencé a trabajar. Apenas me quedaba dinero después de eso. Le hice borrar el contacto de Theo delante de mí y luego rompí su teléfono. Se sorprendió por mis acciones y me preguntó por qué lo hice. Pero le dije que no confiaba en él y que no iba a correr riesgos. Los chantajistas nunca tienen suficiente y siempre vuelven por más. Después de que me fui, recé para no volver a verlo nunca más. Mis oraciones fueron respondidas, pero no tenía idea de que había rezado por lo incorrecto, porque aunque en efecto nunca volvería a ver a Jeff, él se aseguró de causar estragos 5 años después. Hace unas semanas, Theo y yo tuvimos una gran discusión. Fue sobre dinero. Theo estaba teniendo problemas en el trabajo, y era tan grave que lo suspendieron. Estaba teniendo un problema con uno de sus compañeros, y el compañero estaba intentando sabotear su ascenso en el trabajo. Theo no tenía idea de que el compañero con el que tenía problemas estaba saliendo en secreto con alguien de mayor rango. Su compañero es hombre, y está saliendo con una mujer de mayor rango, pero nadie lo sabe.
Así que, como Teo tenía problemas con el compañero, él se alió con su amante, y estaban tratando de que Teo fuera despedido. Teo fue incriminado, y lo suspendieron. Su salario no ha llegado desde su suspensión, y ha gastado la mayor parte de sus ahorros y depósitos fijos. Entonces, Teo vino a mí y me pidió dinero. Estaba escéptica porque apenas me había recuperado de los 2,000 pesos que envié a Jeff hace 5 años, y ahora no quería tocar mis ahorros. Teo se enfureció cuando le dije que no podía ayudarlo con dinero. Lo cuestioné sobre por qué había guardado la mayor parte de su dinero en depósitos fijos, y me dijo que era por el futuro de los niños y que no tenía idea de que lo suspenderían del trabajo. Vivíamos bien con su salario mensual, por lo que no vio la necesidad de no tener un depósito fijo antes de los problemas de dinero. Ya me había irritado con Teo. Odiaba el hecho de que hubiera sido suspendido y no estuviera yendo al trabajo, mientras yo tenía que ser la que sostenía la casa trabajando. Desde el momento en que lo suspendieron, su presencia instantáneamente me molestaba, y siempre me sentía irritada. No podía creer que fuera el mismo hombre del que estaba locamente enamorada. Me dolía que no tomara mi consejo de rogarle a su compañero y simplemente aceptar la culpa en el trabajo. A pesar de que fue incriminado, él quería solicitar una investigación en el trabajo para limpiar su nombre. Yo no tenía tiempo para eso, y ya había perdido la paciencia. Teo estaba enojado conmigo, pero no me importaba porque tenía problemas más grandes en mi cuello. Jeff me envió otro mensaje pidiéndome dinero hace solo 3 semanas. Le dije que no iba a pagarle y que no tenía dinero para darle. Siguió enviándome mensajes, pero lo bloqueé y seguí bloqueando cada nuevo número que usaba. En algún momento, dejé de recibir mensajes de él y me sentí aliviada. Pensé que finalmente había recibido el mensaje y me había dejado en paz, o que su conciencia culpable lo había atacado. No tenía idea de que me había tendido una trampa sin que yo lo supiera. Hace apenas una semana, mi banco celebró su fiesta anual de la oficina. Siempre nos permitían llevar a nuestra familia, y yo siempre llevaba a Teo conmigo. Pero este año decidí llevar también a nuestras hijas. Dejé a nuestro hijo en casa de mi tío porque estaba enfermo y prefería quedarse en casa. Una vez llegamos a la fiesta, noté que Teo mantenía su distancia de mí y de las niñas. Al principio no quería venir, pero por alguna razón cambió de opinión en el último momento. Me di cuenta de que se mantenía alejado y hablaba con todos menos conmigo, y eso me puso nerviosa. Finalmente fui a hablar con él y traté de hablar, pero me despidió de una manera cortante. Ya teníamos nuestros problemas antes de eso, pero no esperaba que trajera nuestras diferencias a la fiesta. La gente se estaba dando cuenta de las cosas y no quería avergonzarme. Así que, para aliviar el ambiente, les dije a las niñas que lo burlaran de forma juguetona, preguntándole si estaba celoso de que yo todavía tuviera un trabajo mientras él estaba arruinado y suspendido. Se suponía que era una broma, pero en el momento en que las niñas lo dijeron, él se levantó enojado e hizo lo peor posible. Me dijo, no me sorprende que te rebajes tanto o que hagas que las niñas digan eso. Después de todo, sabes que no son mis hijas. Mi corazón casi se sale del cuerpo. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, quedé en shock y casi sufrí un ataque al corazón. Mi peor miedo había ganado la batalla de 15 años. Traté de reírme, pero nada funcionó. Él se veía tan serio que pude notar que no estaba bromeando. Traté de agarrarlo y sacarlo del salón, pero me di cuenta de que habíamos llamado la atención de casi todos. Mis hijas comenzaron a hacer preguntas, y eran tan inocentes que no les importaba que la gente estuviera mirando. Para mi sorpresa, Jeff entró pareciendo el tonto que es. Cuando los organizadores de la fiesta se dieron cuenta de que iba a haber drama, nos pidieron que nos fuéramos después de avergonzarnos y hacernos salir. Una vez afuera, Jeff me mostró los resultados de ADN. Aparentemente, Jeff terminó contactando a Teo después de que me negué a darle el dinero. Y Teo había tomado muestras del cabello de nuestras hijas para hacer una prueba de ADN. Sin que yo lo supiera, Jeff resultó ser el padre y envió los resultados a Teo ese mismo día. Y por eso asistieron a la fiesta de la oficina, porque él quería avergonzarme. No sé qué hacer, chicos. Teo ya está listo para presentar el divorcio y se ha mudado de la casa. Mi tío ya lo sabe y prácticamente me ha desheredado. No sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. Y lo peor de todo es que Jeff quiere la custodia compartida de las niñas. Estoy deprimida y confundida. Por favor, ayúdenme. Hola, Reddit. La actualización es casi 2 años después. Esta publicación se volvió viral, pero no estoy tan contenta. Este tipo de atención pública que atrae negatividad y juicios no es lo que quería para mí. No sé cómo describir mi vida ahora, pero comenzaré por donde pueda. Bueno, en primer lugar, actualmente soy una mujer divorciada. Teo me dejó y el divorcio fue desordenado. Tiene la custodia compartida solo de nuestro hijo y se negó a tener la custodia compartida de las niñas. Traté de manipularlo emocionalmente para que se quedara en sus vidas, pero me dijo que, por su salud mental y bienestar, preferiría mantenerse a distancia y que cada vez que las veía, se le recordaban los 15 años de engaños, manipulación y mentiras que le hice vivir. No puede creer que lo engañé durante toda nuestra relación y compromiso, y que lo hice quedar como un tonto. Me dijo que no puedo permitirle quedarse en sus vidas después de todo el dolor que le causé. No quiere saber nada de mí y ha jurado nunca recibirme de nuevo en su vida.
Lo he perdido todo porque Teo recuperó su trabajo. Después de que su banco descubrió que fue incriminado y se reveló la verdad, obtuvo su ascenso, y las personas que lo incriminaron fueron despedidas. Teo está viviendo bien y ha cortado todos los lazos conmigo. Jeff, por otro lado, intentó obtener la custodia compartida de las niñas, pero probé en la corte que era un adicto a las drogas sin estabilidad financiera. Ahora, meses después, sigue buscando la custodia compartida. Ha conseguido un trabajo y ha prometido no rendirse hasta obtener la custodia compartida. No quiero que esté en mi vida porque es un recordatorio constante de mis errores y de cómo me traicionó. A las niñas no les gusta, y todos los días me culpan por haber arruinado su infancia y haberles quitado la única figura paterna presente en sus vidas. Cada día, me recuerdan cómo fallé como madre, esposa e hija. Mi tío me odia y no ha hablado conmigo en 14 meses. Lo he perdido todo, chicos. Lo he perdido todo. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video.